Listo. Yo creo que ya estaría bien, Robinson. Podríamos iniciar la conferencia. Entonces, muy buenas tardes, queridos asistentes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a el cierre de las conferencias del capítulo estudiantil de la Sociedad Colombiana de Geología de la Universidad de Santander. Y el día de hoy le tenemos preparada una gran conferencia, acompañados del grandilocuente conferencista Robinson Quintero, que nos aceptó la gran invitación que le hicimos a nuestro capítulo. Y bueno, quería agradecerles a todos el día de hoy por estar hoy presentes. Y pues, sin más preámbulos, damos inicio a la conferencia. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar hoy en esta charla el gas natural, la vida en la transición energética en Colombia. Para esta charla me apoyé en documentos de la ANDI, documentos de la ANH, boletines. Disculpa, Robinson, creo que dejaste de compartir pantalla. Listo, ahí, perfecto. Ok, entonces vamos a devolver. Muy buenas tardes. Les decía que vamos a hablar en esta charla del gas natural, la vía en la transición energética en Colombia, y que para esta charla me apoyé de documentos de la ANDI, de la LH, boletines estadísticos de energía, la Unidad Energética Nacional, también del compañero Iván Olaya, documentos de Promigas y de Naturgas, un documento muy reciente del 2020. Sin más preámbulos, vamos a ver qué es el gas natural, el potencial de gas natural en Colombia, la importancia del gas natural, nuestro panorama internacional y local, el abastecimiento, el transporte, la distribución y la demanda, el gas natural en el tema de la salud y el medio ambiente, la calidad de vida, la movilidad y la sostenibilidad. Elementos estos que nos permiten entender por qué el gas natural es la vía en la transición energética del país. El gas natural es simplemente un hidrocarburo, una mezcla de gases ligeros de origen natural, específicamente metano. También está asociado a él otro tipo de alcanos. Se forma cuando material en descomposición, material vegetal y animal, se encuentra bajo la superficie terrestre, sometido a altas presiones y temperaturas durante millones y millones de años. Lo extraemos en yacimientos independientes, lo que nosotros llamamos gas no asociado, o en yacimientos asociados a otros reservorios, como por ejemplo el carbón, el gas convencional, el tilgas y lo que hoy llama la gente el shale gas. Acá estaríamos hablando de lo que es el gas asociado, ¿no? Bueno, nuestro potencial de gas natural, básicamente en el último tiempo ha sido el Caribe colombiano. Esta es una imagen, decía, que me iba a apoyar en ella el compañero Iván Olaya, donde se hicieron unos descubrimientos. Ahora mostramos un descubrimiento más cercano, pero básicamente tenemos nuestra provincia gasífera en 3 pozos: el pozo Gorgón, el Purpe Ángel y el pozo Cronos. Como vemos acá, documentos de los descubrimientos más recientes sería el Cronos, el Purpe Ángel y el Gorgón. Pero lo interesante es acá ver en el Purpe Ángel nuestra columna del gas, más de 500 metros de gas. Esta es una imagen tomada pues de un periódico nacional, ¿no? Y del compañero Iván Olaya. Acá vemos también otra imagen, nuestro Caribe colombiano. Esta es una imagen cortesía de John Cerón, que es uno de los buenos geofísicos que tiene el país, compañero de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos. Y al lado acá tenemos una imagen donde en el pozo Bullerengue Sur 1, este fue un descubrimiento hace poco,
a 30 kilómetros de Barranquilla, con una columna de gas de más de 25 metros. Aquí este descubrimiento lo hace Jocol. Esto es una filial de nuestra empresa colombiana de petróleo, Ecopetrol, junto con Lewis Energy. Como vemos entonces, como decíamos, aquí nuestro Mar Caribe, nuestros 3 pozos, y tenemos un potencial de entre 7 y 30 teras en el Mar Caribe, de entre 4 y 24 teras de yacimientos no convencionales en el Valle Medio, Cesar y Catatumbo, y de entre 3 y 10 teras de pies cúbicos en el Piedemonte. 8 cuencas geológicas con potencial de no convencionales. Este es un tema que ya lleva un poco más de una década en Colombia, vamos a ver más adelante, y acá vamos a hablar un poco del potencial que tenemos de este recurso gas en cada una de estas cuencas, sobre todo en 6 de ellas, ¿no? Por ejemplo, la cuenca Sinú-San Jacinto, que tenemos un gas entre 2 y 66 terapias cúbicos. En el valle inferior del Magdalena, donde tenemos un gas entre 0.8 y 18 terapias cúbicos. En el valle medio del Magdalena, donde tenemos entre 4 y 13 terapias cúbicos. Y en el valle superior, donde tenemos 0.3 y 7. Acá en Cesar Ranchería tenemos más de 10 terapias cúbicos, gas naturalmente fracturado entre 0.3 y 0.5 TCFs, y en el Catatumbo tenemos entre 0.2 y 1,4 pies cúbicos. Específicamente en el Valle Medio del Magdalena, una zona donde se piensan trabajar los no convencionales, tenemos un potencial de crudo, de gas condensado y gas seco. Como decíamos, a este lado de acá en Cesar Ranchería tenemos más de 10 TCFs, en el Catatumbo de 0.2 a 1,4, y en el Valle Medio del Magdalena entre 4 y 13. Vamos a hablar un poco de la importancia de los pilotos, los proyectos piloto de integración, de investigación integral, ¿no? ¿Cuál es la importancia de estos estudios? La importancia de estos estudios es la investigación científica, algo que un país como estos no puede renunciar, un mayor conocimiento de nuestras cuencas y el abastecimiento de nuestros recursos. El año pasado el gobierno nombró una comisión, la cual recomendó analizar la estimulación hidráulica con perforación horizontal multietapa, y ahí recomendó emprender unos proyectos piloto que concluyan científicamente los impactos reales de esta actividad. Un compromiso con el país en la construcción de un camino hacia el abastecimiento energético es el que ha asumido la industria en torno a los yacimientos no convencionales, ya que desde el 2008 se viene trabajando en ello. En el COMPES 3517 de mayo del 2018, del 2008 se solicitan las normas técnicas para la explotación y producción de gas metano en depósitos de carbón. En el 2010, Planeación Nacional aprobó en el Congreso de la República el escenario para identificar y materializar el potencial de los yacimientos no convencionales. En el 2012 se da inicio de gestión del conocimiento. Ahí se da una primera comisión de expertos, se hacen visitas a países donde ya se han desarrollado este tipo de proyectos y se hacen 8 reuniones del gobierno con reguladores de Estados Unidos y de Canadá. Se da una ronda en el 2012 en la cual se hace una oferta de los yacimientos no convencionales. La ciencia es prioridad, repito, para un país como Colombia. En esa ruta, en el 2013, se da un decreto del Ministerio de Minas y Energía, el 3004, unos términos temporales sobre procedimientos para explorar gas y petróleo en yacimientos no convencionales. En el 2014, la resolución 9341, donde se escribe un reglamento técnico, y en el 2014 igualmente se publica una resolución 0421, donde se dan los términos ambientales. Acuerdo 04 y 03 sobre contratación de rondas en 2014, oferta de bloques para yacimientos no convencionales. El 2019 es la segunda comisión de expertos, y ahí es donde se plantea
el camino que está recorriendo hoy en día la industria. Pero también en el 2019, el Consejo de Estado da luz a los proyectos piloto de investigación integral, porque como lo dice la presentación, Colombia no se puede aislar del conocimiento científico. Así que el 2020 se expide el decreto 328 que fija lineamientos para proyectos pilotos. Se conocen los riesgos y hay normas para mitigarlos y evitarlos que deberán ser ratificados en los proyectos piloto. Los beneficios para el país en el tema del gas natural de los yacimientos no convencionales. Si el comité evaluador confirma que los proyectos piloto de investigación integral son exitosos, el país podrá lograr mayor seguridad energética, multiplicar por 5 las reservas de gas del país, recursos para programas sociales, la inversión extranjera crecerá en 40%, tendremos unos 36.000 millones en ingresos fiscales para la nación en 25 años y las perspectivas de empleo pues serán mayores, ¿no? En caso de que se desarrollen 5.000 pozos en el largo plazo, significa que tendremos alrededor de 275.000 empleos. Un esquema, un poco pues como para mirar algo sobre los yacimientos no convencionales. Primero, un proceso de construcción y de completamiento del pozo, según los aspectos sociales y ambientales que siempre se deben tener en cuenta. Tercero, un conocimiento de los acuíferos y del uso del agua. Como vemos aquí hay una distancia que nos permite garantizar el que no se van a contaminar estos acuíferos. Cuarto, un conocimiento de la sismología al área. Como vemos, una distancia, la reglamentación en Colombia establece una distancia pertinente para ello, mayores a 1 kilómetro, y un recurso humano calificado. Ecopetrol se está preparando para los pilotos. Aquí tenemos avances en las 8 condiciones previas que estableció la comisión. Una línea base, una construcción de líneas sociales en el tema de salud, economía, de manejo de los recursos naturales y ambientales, y transparencia y acceso a la información. Cumplir la ley de transparencia es fundamental en este tipo de proyectos. Mecanismos de participación ciudadana, personalmente considero que también es fundamental. Las veedurías ciudadanas en estos proyectos, y no solamente en estos proyectos, en un país como Colombia, las veedurías ciudadanas cobran una relevancia indiscutible para el buen desarrollo de los proyectos. Tecnologías de mínimo impacto, hay que identificar y divulgar las tecnologías, los mínimos impactos, manejo de riesgos en la salud, acordar un manejo de riesgos en la salud con las poblaciones cercanas, capacitación institucional, capacidad institucional para hacer seguimiento y capacitación del personal local, identificar necesidades de capacitación del personal local para que participen en estas actividades, y la regulación, de la cual hay que decir que Colombia tiene una de las regulaciones más estrictas en este tema, ¿no? Al menos se ha venido, como lo vimos, trabajando desde el 2008. La importancia del gas natural. Para la importancia del gas natural yo me quedo con el mensaje de la ministra. Creo que fue muy certero. Cuando la ministra habla de que gracias a sus atributos el gas natural se consolida como el energético de transición, se trata de un hidrocarburo eficiente y sostenible, el cual permite reducir las emisiones de gas de efecto invernadero en un momento en que el mundo clama por las acciones inmediatas que permitan mitigar los efectos del cambio climático. El uso del gas natural en el transporte y la generación de energía eléctrica reduce en cerca de un 100% el material particulado fino y óxidos de azufre, en un 96% las emisiones de CO2 y en más de un 75% las emisiones de óxido de nitrógeno. Como vemos en el tema ambiental, es un energético de gran valor para el país y para el mundo. Además, en la generación de energía eléctrica, las térmicas a gas naturalmente permiten que los usuarios cuenten permanentemente con este servicio en un momento o en algún evento de variabilidad climática, como el fenómeno del Niño. Nosotros ya tuvimos un fenómeno de estos en el país en los 90 y ya vimos las consecuencias.
en los cuales los niveles de los embalses disminuyen. Actualmente, más del 12% de la energía que se genera en el país proviene de térmicas que operan con gas natural. Por otra parte, un combustible que contribuye a cerrar brechas de equidad, llegando cada vez más a los hogares. Solo en el 2019, el gas natural llegó a más de 350.000 familias en el país. Y esto es algo importante porque vemos que en ciudades, no sé si muchos han observado eso en sus ciudades, yo sí trato de hacerlo en mi ciudad, Manizales, una ciudad central, una ciudad universitaria, y todavía vemos que este servicio no llega a la gran mayoría de los ciudadanos. Sobre todo en Manizales todavía vemos gente que cocina con leña. Eso en pleno siglo XXI, en una ciudad central, con estas características, pues ahí es gente a la cual tenemos que llegar con un servicio de estos. Nuestra apuesta es por la seguridad energética, la reactivación del sector, que además de impulsar el desarrollo económico y la competitividad de la industria, se constituye en una fuente de recursos para el país y las regiones a través del sistema de regalías. ¿Por qué? Porque con estos recursos es que se apalancan proyectos de inversión social como educación, infraestructura, acceso a servicios públicos, entre otros, que contribuyen a mejorar la calidad de vida de millones de colombianos. Y si vemos en esta gráfica el consumo mundial de energía, el mayor aumento lo vamos a tener en energías renovables y gas. Aquí tenemos como unos datos desde el 2017 al 2040. Vemos los renovables, que hay un aumento del 4% al 15%. La hidráulica tendrá unos factores estables, la nuclear igual, el carbón una disminución, ya vamos a ver más adelante porque la idea es tender a disminuir el carbón, el gas natural un aumento del 23 al 26 y el petróleo tendrá una disminución desde el 34 al 27. Las reservas del país en este tipo de combustibles. Según estadísticas, tenemos 6,2 años de autosuficiencia, o sea, un panorama pues que nos invita a que tenemos que pensarnos la industria día a día para no llegar pues a situaciones complicadas para el país. Cuando teníamos 900.000 barriles de producción diaria, el 40% era abastecimiento de las refinerías y el 60% destinado a exportaciones. Y en el tema del gas se dice que tenemos alrededor de 3,8 terapias cúbicos, de los cuales nos duran para 9,8 años de autosuficiencia. Más de 1.000 millones de pies cúbicos por día, y este consumo es local. O sea que aquí hay unas posibilidades de negocio para el país impresionantes. Asumir el reto del gas natural. Las energías renovables y el gas natural tendrán el mayor crecimiento en el mundo y en Colombia. Pero solo a través de la exploración y la explotación, eso de la mano de las tecnologías y la innovación, se hará realidad la transición energética en Colombia. Para que Colombia tenga ese abastecimiento en hogares, en transporte, en comercio, en industria, con los nuevos campos y los nuevos desarrollos, eso solamente se hace a través de la exploración y explotación, de la mano, repito, de las nuevas tecnologías. Como vemos, este tema, el ser un país desarrollado pasa por el autoabastecimiento de la energía. Estados Unidos lo es porque tiene claro eso, tiene claro que la energía es un tema de soberanía nacional. La producción de gas natural aumenta en diversos escenarios, soportando los mayores niveles de consumo interno y externo, como es en el caso, repito, de Estados Unidos. Aquí podemos ver la producción de energía en Estados Unidos, un histórico y unas proyecciones. Vemos desde 1990 hasta el 2050. Vemos aquí el tema del gas natural, el carbón, el petróleo, el nuclear, las renovables y la hidráulica. Vemos que el tema de los renovables y vemos que el tema del gas son los que tienden a crecer,
Aquí el carbón entrará en una estabilización y los otros mantendrán estables. Pero el tema del gas natural y el tema de los no renovables entrarán a crecer en términos de energía. El gas natural, una oportunidad de desarrollo sostenible para Colombia. ¿Cuál es la tendencia mundial? En las próximas 2 décadas, la demanda mundial de gas natural aumenta alrededor de 4 veces. Más rápido que la demanda de petróleo en el escenario de políticas declaradas. En el escenario de desarrollo sostenible, el consumo de gas natural aumentará durante la próxima década a una tasa promedio de 0.9 antes de alcanzar el 2020. Como vemos aquí, políticas declaradas, desarrollo sostenible, miremos aquí cómo va a ser el cambio en la demanda desde el 2018 al 2040. Teniendo ahí presentes la importancia del gas natural y el desarrollo que debe tener Colombia en este campo energético. Y teniendo presente eso, miremos los escenarios futuros para el país. El gas natural en el Plan Energético Nacional. Nosotros aquí trabajamos con diésel, electricidad, queroseno, gas de motor, leña todavía, bagazo, gas natural, carbón mineral y GLP. Aquí tenemos el 2020 y quiero que nos concentremos en el gas natural y las hidroeléctricas y los otros combustibles fósiles. Y aquí el 2050. Hoy el 46% de los energéticos que consume el país son combustibles líquidos, mientras que el gas natural y la energía representan un 30%. Aquí está, 13 y 17, un 30%. En el 2050 se invertirá esta participación. La demanda de energía y de gas sería del 47%, mientras que la de los otros combustibles líquidos de 32%. Y vemos eso acá en la estadística, ¿no? Para el 2050, 25 y 22, ¿cierto? Pues daría ahí 47. El gas natural es un tema de soberanía energética, yo insisto mucho en eso. Por eso es lo importante de nuestra producción y nuestras reservas. Por eso la importancia de explorar y explotar nuestros recursos. Entonces es importante priorizar la producción local de gas natural, teniendo en cuenta el gran potencial que tiene el país en yacimientos no convencionales, convencionales y costa afuera. Aquí vemos el escenario de proyección de demanda de gas natural. Y vamos a hablar acá un poco acerca del transporte. Que en eso Colombia cuenta o tiene una de las mayores infraestructuras de gas natural de la región. Durante el 2019, las empresas del sector de transporte invirtieron 620 mil millones en proyectos de infraestructura. Además, generaron más de 3.100 empleos directos e indirectos. Este es el panorama que tenemos que evitar. Colombia no se puede dar el lujo de importar, o sea, ni depender de otros países para este tipo de recursos tan esenciales para el desarrollo de la nación. Máximo si Colombia tiene esos recursos. Aquí es un tema pues de que nos ubiquemos y que defendamos el explorar y explotar nuestros recursos pues, de una forma razonable, pero que jamás caigamos en un escenario como estos. En el 2019, la terminal de gasificación recibió 6 buques de metanol con 355 mil metros cúbicos de GNL. Ya, que Colombia importe gas sabiendo que tiene recursos, esto es una situación que nos tenemos que pensar y que la discusión tiene que llevar a que esto no debe pasar al país. Lo que nos depara el futuro en términos de transporte de gas natural. Análisis sobre el gas natural licuado. El gas natural licuado es la forma preferida para mover el gas natural a largas distancias y crecerá en más de un 3% por año al 2040. El gas por tuberías aumentará 1% cada año. Oriente Medio, Australia, Estados Unidos seguirán siendo los principales exportadores de gas natural licuado y a ellos se sumará África. Para el 2040 los mayores importadores serán China, Japón, Corea, la Unión Europea. Sería mirar
cómo queremos jugar nosotros acá como país. Aquí vemos el comercio internacional de gas natural con las políticas establecidas, GNL y tuberías, ¿no? Como vemos, hay un aumento del transporte del gas natural licuado. Bueno, el gas natural es una oportunidad de mercado, de generación de empresa, pero de empleo para el país. Existen en Colombia 14 empresas distribuidoras que se encargan de llevar el gas natural de forma oportuna a familias, comercio e industria. Hay un aumento en la demanda. Llegamos a 10 millones de usuarios en hogares, comercio, transporte e industria. Según el Ministerio de Energía, la meta planteada por esta cartera es alcanzar 250.000 nuevos usuarios a final del año y así mejorar la calidad de vida de familias y la calidad del aire de las ciudades. Aquí podemos ver la línea de cobertura y los usuarios. Acá hay varias capitales del país donde podemos ver todo el trabajo por hacer y la importancia de este recurso para el país. El gas natural, una revolución en el tema de la energía en Colombia. Miremos cómo la demanda. Colombia ha vivido una verdadera revolución de gas natural, aumentando sus usuarios, industria y transporte de forma considerable. Miremos esta gráfica, el histórico de consumo, todo va a un aumento, ¿no? Desde el 99 hasta el 2018. ¿Por qué el gas natural es la vía en la transición energética del país? ¿Por qué es tan importante en el tema de la salud y medio ambiente? ¿Cuáles son los beneficios en la salud? El gas natural vehicular se ha posicionado como un combustible limpio con grandes beneficios por sus bajas emisiones de material particulado. Miremos las consecuencias de la contaminación. Las consecuencias de la contaminación es la calidad del aire, es el principal factor de riesgo ambiental en Colombia. 92% de los habitantes del mundo no respiran aire limpio. 15.681 muertes por mala calidad del aire en nuestro país. Y la mala calidad del aire en Colombia genera un costo de casi 2% del PIB, o sea, unos 15.4 billones de pesos. Contaminantes atmosféricos. Vamos a hacer aquí, esta es una gráfica que nos permite tener una referencia frente a lo que es un cabello humano, una arena de playa, y el PM10 y el PM2.5, o sea, partículas de combustión compuestas de orgánicos, metales, menores a 2.5 micrones de diámetros. Y este es el PM10, que es polvo, polen, moho, esto es menores a 10 micrones. Las partículas PM10 y 2.5 profunden en enfermedades cardíacas, pulmonares graves, deterioro en la visibilidad. El dióxido de azufre causa inflamaciones y afecciones respiratorias y daño pulmonar. Y el óxido de nitrógeno produce irritación de garganta, como la sensación de líquidos en pulmones. Y el dióxido de carbono, principal gas de efecto invernadero, y uno de los culpables del cambio climático y del calentamiento global. La Organización Mundial de la Salud estimó que 1 de cada 9 muertes en todo el mundo es el resultado de las condiciones relacionadas con la contaminación del aire. Con la implementación del gas natural se busca mejorar la calidad del aire y la calidad de vida de los colombianos. Las emisiones por ciudad, nosotros el año pasado tuvimos, por temas de mala calidad de aire, 2 alertas rojas, una en Bogotá y la otra en Medellín. Aquí están las emisiones promedio de material particulado, ¿no? Acá en Bogotá y por acá en el Valle de Aburrá, ¿no? De ahí por la importancia de las ciudades ambientalmente sostenibles, porque las fuentes de contaminación en Colombia, el 80% del material particulado son las emisiones por fuentes móviles, mientras que el 20% restante son por fuentes fijas, ¿no? Aquí tenemos como es en Medellín, Cali, Bogotá, las fuentes móviles y las fuentes fijas, ¿no?
La composición de la flota vehicular total, Colombia cuenta alrededor como con 15 millones de vehículos y ahí el 37% son autos, el 59% motos y un 4% de vehículos pesados. Esta es una fotografía, esto es en mi ciudad, Manizales, está la Plaza Bolívar, por aquí queda la Catedral Basílica. Y este es uno de los autos a gas en la ciudad, 100% a gas natural, menos emisiones, más aire puro. Entonces, la importancia del gas natural en la vía de la transición energética en el país muestra que el carbón es uno de los que mayores aporta al material particulado. Aquí vemos el fenómeno con el petróleo, vemos con los renovables y vemos que con el gas natural es casi nulo. Entonces, usar gas natural vehicular tiene una disminución cerca del 100% del material particulado fin, convirtiéndose en el combustible fósil que presenta mayores beneficios para la calidad del aire y el medio ambiente. Gas natural en la vía de la transición energética. Beneficios del gas natural en el medio ambiente. Aunque las emisiones de gas natural, y esto es bueno siempre decirlo y recalcarlo a la gente, que la gente vea que lo que se hace en la industria no es como lo pintan, estamos comprometidos con seguir ayudando a cumplir los objetivos de reducción. Porque, repito, las emisiones son realmente pequeñas. Aquí lo podemos ver, gas natural y emisiones de CO2. Si nosotros miramos aquí usos del suelo y cambio de usos del suelo y el tema agropecuario, o sea, aquí usos del suelo y cambios de suelo es lo que llamamos la ampliación de la frontera agrícola en forma indebida. Y el tema agropecuario, mire, 18 y 36, 18 y 36, mientras los otros valores, que es transporte, otros industriales de energía, emisiones fugitivas, residuos, industriales manufactura, procesos industriales y uso de productos. Nosotros estaríamos en estos dos. Acá en el tema del transporte, acá en el tema de la energía. Como vemos son bajos. Emisiones de CO2 por sectores nos muestran que el uso del gas natural reduce en un 30% las emisiones de CO2 frente a combustibles líquidos y en un 50% frente al carbón. Otro tema en el cual nosotros tenemos que insistir porque, repito, a la industria se le adjudican cosas que no le corresponden, como es el tema del agua. Nosotros no somos los mayores consumidores de agua, aquí lo podemos ver en este gráfico. Aquí está el tema de la agricultura con un 47,03, la energía en 24,31, el pecuario con 8,23, la piscicultura con 8,10, el doméstico con 7,36, el industrial con 2,88, la minería 1,79, servicios 1,53, construcción 1,17 y los hidrocarburos 1,56. O sea, nosotros no somos un factor determinante en el consumo del agua. Y es más, la industria genera muchas veces su propia agua, lo que llaman agua de producción, ¿no? El análisis de las emisiones de metano. Oportunidades con las emisiones de metano. El metano es uno de los gases de efecto invernadero, aunque su duración en la atmósfera es corta, 12 años, si se compara con el de CO2. El metano total en la atmósfera contribuye en un 15% al calentamiento global. Reducir o eliminar emisiones de metano en la cadena de gas natural contribuye a la sostenibilidad energética, donde el gas natural es un energético relevante. Reducir emisiones además es comercialmente positivo para los agentes de la cadena. Y aquí vemos por sectores cómo es la contribución de metano y gas natural. Y ahí estamos viendo también que es menor a muchos otros sectores, ¿no? Aquí tenemos fuentes naturales, aquí está la actividad humana, y vemos que entre humedales y otros hay un 39%, la agricultura vuelve a aparecer aquí con un 24%, residuos con 11%, quema de biomasa con 3%, biocombustibles con 3%, combustibles fósiles con 13%, mientras que el gas natural un 7%. El gas natural, un aporte a dignificar la calidad de vida de los colombianos. Beneficios del gas natural en la calidad de vida. Miles de familias se han dejado de cocinar con leña y carbón que les causaba enfermedades respiratorias y han empleado
y han empleado usar gas natural. Repito, así sí me parece bastante contradictorio en un país como Colombia y en ciudades como la mía, una ciudad pues central, una ciudad universitaria, todavía encontrar gente cocinando en carbón y en leña, ¿no? Y hay que mucho por hacer en este tema. La meta es seguir creciendo. El gas natural aún puede beneficiar a más familias, aunque hay cerca de 5 millones de colombianos sin energías limpias en sus cocinas. La industria ha identificado 12 proyectos en 363 municipios de 20 departamentos que podrían llevar gas natural a más de 366.000 personas de bajos recursos a través de construcción de conexiones. Esta inversión tendría un costo de 200.000 millones. Miremos esta gráfica, usuarios del gas natural, leña y carbón. Y miremos algunas de las regiones del país, el Caribe, el Oriente, la parte central, Pacífico, Distrito Capital, Antioquia, Valle del Cauca, San Andrés y la Orinoquía. Esta es la línea de gas natural. Y esta es la gente que todavía consume o trabaja con leña y madera. Bueno, análisis de estudio y demanda residencial. Como vemos, sobre todo me parece interesante esta parte donde la evolución del consumo promedio mes del gas natural desde el 2015 al 2019 aumentó millones de metros cúbicos. En el 2015 fueron 94.4, en el 2016 95.9, en el 2017 100.9, en el 2018 15.3, en el 2019 105.6. La industria de los hidrocarburos en Colombia está comprometida con el desarrollo sostenible. Beneficios del gas natural en la competitividad. Con el gas natural las industrias hacen un uso eficiente de sus recursos, utilizando un combustible más económico. Aquí vemos la inversión, los costos, administración y operación y el mantenimiento de la red. Cada día los costos con un gas natural a unos 7 USD el MBTU tienden a disminuir. Pensando en un aumento en la demanda del gas natural, vemos que los sectores que más consumen gas natural son la industria, las refinerías, el eléctrico, el residencial, que hay que aumentarlo, y el GNB, y los petroquímicos, que también hay que aumentarlo. Este factor es que aumentarlo teniendo en cuenta el parque automotor en Colombia. En Colombia los principales sectores, repito, del gas natural son la industria, el petróleo y las termoeléctricas. Vemos la generación de carbón. Aquí está desde el 98 al 2018. Vemos que la tendencia en este energético es cambiar y va a la baja teniendo en cuenta la utilización del gas natural. El gas natural, un aporte al transporte público amigable con el medio ambiente en el marco de las ciudades sostenibles. Beneficios del gas natural en la movilidad. Cada vez son más ciudades, empresarios y taxistas los que deciden renovar sus flotas y convertir sus vehículos a gas natural por sus menores costos y eficiencia. Miremos este estudio, las nuevas flotas. En el 2019 cerró con cerca de 1.500 vehículos pesados dedicados a gas natural, los cuales incluyen transporte de pasajeros, camiones, tractomulas y volquetas. Aquí el tipo de transporte de pasajeros, 1.272, camiones 106, tractomulas 53 y volquetas 2. Y acá por regiones, ¿no? En el eje cafetero, los vehículos de transporte público 42, en el Valle del Cauca 85, los camiones 10, carros más pesados 11, en el Atlántico 34 y así sucesivamente en Antioquia, Bolívar y Bogotá. El transporte de carga es el principal contaminante en las ciudades y causante de la mala calidad del aire. Los estudios muestran que en los últimos meses ha ratificado que los vehículos dedicados
o que tienen ya gas natural, las condiciones ambientales y económicas presentes son distintas y son mucho más beneficiosas, entre ellos el 100% menos de material particulado, 30% menos de emisiones de dióxido de carbono y un ahorro superiores al 35% en los costos de transporte. Una nueva flota, ¿no? Colombia superó los 600.000 vehículos. Durante el 2019 se convirtieron más de 29.000 vehículos nuevos, superando las cifras del 2018. La mayor cantidad de conversiones ocurrió en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Pereira, una ciudad cercana a Manizales, y Bucaramanga. Como vemos, aquí está el total por año y aquí el total programado. Los vehículos pueden instalar el sistema en alguno de los 150 talleres con que cuenta el país, y ya sí existen más de 800 estaciones de recarga en los 122 municipios. Una capital comprometida con el desarrollo sostenible, el medio ambiente y su ciudad. Bogotá tiene 3.219 muertes al año asociadas a la mala calidad del aire e incurren en gastos asociados entre 2.5% del PIB, alrededor de 4.2 billones de pesos. Aproximadamente se tienen 854 buses del Sistema Integrado de Transporte, 260 articulados y biarticulados de transporte, de los cuales 481 buses de Transmilenio ya cuentan con gas natural, entre articulados y biarticulados. Y según un estudio de la Universidad de los Andes, las reducciones por material particulado son del 50% en los corredores de Transmilenio. Eso es importantísimo para una ciudad que tuvo una alerta el año pasado en temas de contaminación del aire. Y ya para finalizar, yo me quedo con las palabras del señor Orlando Cabrales Segovia, presidente de Naturgas, donde nos deja el siguiente mensaje. Y dice que desde la revolución industrial se ha tomado decisiones que nos han permitido vivir una época de crecimiento social, económico y tecnológico que han hecho esta civilización diferente de lo que solía ser. Pero nuestro intento por mejorar la calidad de vida de todos ha generado unas reacciones que se ha salido de control. Las emisiones de gas efecto invernadero y de material particulado contaminante es un efecto secundario que hoy se ha convertido en un elemento primario de atención. Los 20 años más calurosos en la historia han sido registrados en los últimos 22 años y cerca del 93% de los niños y niñas del mundo menores de 15 años respiran aire contaminado que ponen en grave peligro su salud y su crecimiento. El panorama parece oscuro. Sin embargo, así como el mundo se ha sobrepuesto a enfermedades, plagas y guerras, si nos proponemos actuar responsablemente, podemos mitigar estos efectos negativos y adaptarnos. El año pasado, las emisiones de CO2 descendieron, luego de varios años en aumento. Estados Unidos presentó la reducción más grande de emisiones de CO2 y en Colombia hemos avanzado en la movilidad sostenible, con energías más limpias, en la masificación de gas natural para mejorar la calidad de vida de los colombianos y la competitividad del país. Cuando elegimos mejor, podemos movernos hacia cambios positivos. La energía seguirá teniendo un rol fundamental en este siglo. Solo necesitamos hacer una elección natural de las herramientas más adecuadas para seguir creciendo. Bueno, muchas gracias. Esta es la bibliografía y eso es lo que tenía para conversar hoy frente a el gas natural, la vía en la transición energética del país. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, algún aporte, bienvenido. Por aquí me está llamando mi sobrina adorada, ¿no? Una niña de 6 años. Amor, estoy terminando una vídeo. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Robinson. Entonces, podríamos dar inicio a la ronda de preguntas. Entonces, las personas que tengan algunas preguntas con respecto al tema, las pueden colocar en el chat o
también pueden activar el micrófono y realizarle la pregunta al conferencista. Uy, como que pase muy rápido, ¿no? 17 y 10. Creo que los asistentes les quedó más que claro el tema, o no sé si tienen pena. Tranquilos, si quieren realizar sus preguntas, no se preocupen. O bueno, don Robinson, yo creo que ya podremos concluir la conferencia porque los asistentes les quedó más que claro el tema. Creo que fuiste muy directo y la verdad desarrollaste muy bien el tema de forma minuciosa. Te agradezco demasiado, la verdad, haber aceptado nuestra invitación y quería darle las gracias a todos los asistentes del día de hoy presentes. También recordarles que esta conferencia va a ser subida al canal de YouTube, donde podrán repetir cada minuto de nuestra conferencia. Y también los invito a que por favor nos sigan en nuestras redes sociales, donde compartiremos todas nuestras actividades relacionadas con el capítulo. Y bueno, darle las gracias. Ah, por cierto, don Robinson, ahí te colocaron una preguntita en el chat. No sé si quieres que la lea o si solo alcanzo a ver, yo le voy a colocar mi correo y ahí para que me la envíe y yo le voy a mandar un documento a la persona sobre eso, ¿sí? Les voy a colocar mi correo en el chat. Perfecto. Porque es que le pregunta que básicamente cuál sería la diferencia de regalías entre el petróleo y el gas, que si sube o bajaría, ¿no? Pues es un tema de mercado, ¿no? Es un tema de mercado y cómo se posicione cómo se posicione. En este momento el tema de regalías, lo que sí hay que decir, lo que yo dije en la presentación, es la importancia y la trascendencia que tiene para el país, debido a que es el apalancamiento de muchos de los proyectos sociales que tiene la nación. Perfecto. No sé si algún otro asistente tenga alguna preguntita o algún aporte que quiera darnos en la conferencia. Bueno, yo creo entonces que quedó mucho más que claro la conferencia. Entonces, don Robinson, muchísimas gracias por estar presente y a los asistentes. Entonces, estamos por finalizada la conferencia del día de hoy. Recomendarles, pues, encarecidamente que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí publiqué en el chat nuestras redes sociales. También tenemos página de Facebook. Y bueno, invitarlos a todas nuestras actividades y darle muchísimas gracias a todos por el día de hoy estar presentes. Muchas gracias por la invitación y a todos los compañeros que veo ahí. Muchas gracias por asistir. Listo, que tengan un excelente día y una próspera semana. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.